Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Quisiera esta mañana comenzar leyendo un salmo de la Escritura que es bien conocido por todos, o la mayoría. Muchos lo saben de memoria, pero solo yo quisiera leerlo y que podamos escucharlo con confianza, creyendo, con esperanza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Para cuántos Jehová ha sido un pastor? ¿Para cuántos ha sido un sustento, un auxilio? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fortalezcámonos, hermanos. Él es nuestro pastor. Él es quien nos guarda, quien nos sostiene, quien nos sustenta, quien nos provee, quien nos defiende. Gracias al Señor por eso, amén. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, leamos desde el verso 1. Estamos ahí. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, todos en este momento estamos bajo esa nube. Todos estamos siendo alimentados por esa roca espiritual. Todos estamos siendo visitados por esa roca espiritual. Es lo que venimos a hacer aquí, a encontrarnos con el Señor, a recibir de Él consolación, salud, reposo. Y como pueblo espiritual experimentamos lo mismo que el pueblo de Israel experimentó en el desierto. Tanto lo bueno como lo malo incluso.
hablando de ciertas estaciones en el desierto que en muchos casos la respuesta del pueblo no fue la mejor. Tal vez más de una vez nos hemos visto en esa situación también. Cuando en cierta etapa del desierto el Señor quiere probarnos, pero nuestra respuesta, nuestra reacción no es la mejor. Pero por otro lado también creo que todos de forma espiritual hemos visto abrirse el mar enfrente de nosotros. Hemos visto cómo el Señor, de forma que no podemos explicar, nos sostiene, nos provee, nos alimenta. Es importante escuchar la palabra de Dios, es importante acercarse, es importante congregarnos. Miren, hermanos, afuera la cosa está de tal forma que cuando uno dice o cuando uno ve en los noticieros que la maldad ha llegado a su colmo y uno así lo percibe, es increíble cómo uno todavía puede sorprenderse de la maldad del hombre. Uno vería cosas y diría, esto es lo más. Y ya de tanto ver tantas conductas depravadas del hombre, llenas de maldad, de daño hacia otros, hermanos, yo ya no digo tanto que la maldad ha llegado a su colmo, sino que sigue. ¿Cómo podría el hombre superar esta maldad? Y para mi sorpresa, cada vez es más terrible. La maldad ha llegado al colmo, pero aún se puede volver incluso más terrible. Por eso, hermanos, es que nos urge buscar la presencia de Dios. Porque, hermanos, les digo, no vamos a estar en pie si la maldad del hombre continúa de esa forma y nosotros no buscamos al Señor. No vamos a poder. No seremos capaces de soportar este río caudaloso de maldad que hay allí en este mundo. El hermano Marvin alguna vez, y respondiendo a una expresión famosa que hay en el mundo de si Dios existe, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay injusticias? Él respondió, de hecho, antes lo increíble es que el hombre todavía exista. Porque todo eso es fruto de que el hombre se ha alejado de Dios, se ha apartado del Señor. En vez, todavía el hombre existe y tiene la oportunidad de arrepentirse. Necesitamos siempre, hermanos, acercarnos a la presencia de Dios, amén. Acercar a nuestros pequeños, buscar ese seguro para nuestras vidas, para nuestros hogares. Pero aun cuando el pueblo estaba experimentando cosas lindas de parte de Dios, sigue diciendo, verso 5, pero de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual es que a raíz de que Dios no se agradó de ellos, quedaron postrados en el desierto. Y hoy, hermanos, nos urge agradar al Señor, nos urge vivir en obediencia, buscando su presencia. Hermanos, el perdón o el arrepentimiento, mejor dicho, no es un evento, no es algo que se da en un instante. Yo creo que es una vida, es una forma de vivir, de llegar delante de Dios siempre con humildad, arrepentidos, buscando su perdón, su gracia, su misericordia. Podemos estar aquí, podemos ser asistentes, podemos experimentar las obras de Dios sobre nuestras vidas y pudiéramos incluso, a pesar de todo eso, no agradar a Dios. Y algunos diríamos de pronto, pero es que es tan difícil, es imposible agradar a Dios en este tiempo. Miren, Noé fue puesto como un hombre que en su tiempo, dice que el corazón del hombre estaba siempre inclinado hacia el mar,
siempre estaba buscando hacer lo malo. Pero dice que en medio de todo eso, ¿qué pasó con Noé? Halló gracia delante de Dios. Y él fue puesto como una referencia para estos tiempos del fin. O sea, hace que yo creo que podemos hallar gracia delante de Dios, aún y a pesar de la maldad que hay en este tiempo. Y de aquí en adelante nos menciona una lista. El problema en los tiempos de Noé es que dice que el hombre vivía una vida normal. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y el hecho no es que eso esté mal. El hecho es que estaban en un tiempo donde iba a caer juicio, pero no se apercibían. Ellos no veían lo que Dios iba a hacer y querían vivir sus vidas cotidianamente sin ningún problema. Que podamos apercibirnos, hermanos, de este tiempo que estamos. Y habla de una lista aquí en Primera de Corintios, de codicia, de idolatría, de fornicación, de desobediencia, cosas malas que el pueblo hizo. Y que cuando mencionamos o vemos, incluso hasta nos escandalizamos, hasta decimos, pero qué terrible. Pero quiero enfocarme en esta mañana en una sola cosa que a veces no vemos tan terrible, y es lo que menciona el verso 10. Dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo esto es para nosotros, hermanos, como una referencia de lo que no debemos hacer, de cómo no debemos caminar, y a su vez de cómo agradar a Dios. Lo hermoso es que Dios nos ha dado herramientas para agradarle. Nos ha dejado palabras de guianza que nos dicen cómo debemos andar. Hermanos, hoy en día se predica un evangelio de tranquilidad, de paz, de confort, de ven, sigue a Cristo y no vas a sufrir, no tienes por qué sufrir. Lo tremendo es que cuando el pueblo salió de Egipto, ¿a dónde fueron? Y en el desierto, ¿qué sucede? Miren, no entraron a Canaán inmediatamente. No entraron a la tierra que Dios les había prometido. Saliendo inmediatamente de Egipto, entraron al desierto a pasar necesidades, hambres, calor, inestabilidad. Pero Dios siempre estuvo con ellos, amén. El Señor siempre los guió. Y el único propósito de Dios estando en el desierto con ellos era formarlos, era poner en ellos un carácter, el carácter de Él. Dice en Colosenses 1:27: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Y qué es Cristo en nosotros? Sabemos que en la Biblia hay 4 caracteres que nos muestran la vida del Señor: una cara de león, una cara de cordero, de águila y de buey. El problema es que a veces solo somos leones. A veces siempre estamos rugiendo por todo lo que nos sucede. Miren, hermanos, lo hemos escuchado. Yo creo que Dios tiene el timón de nuestras vidas. El Señor está conduciendo nuestras barcas. Y sea cual sea la situación que hoy estemos pasando, hermanos, es Él. Como lo escuchábamos, ¿verdad? Dios los guiaba con la nube, y esa nube los llevó a Mara. Esa nube incluso los llevó a momentos donde ellos creían que iban a morir. Pero ¿quién era el que los guiaba? Era Dios.
Y así como los metía en una encrucijada, también el Señor proveía una salida. Solo es cuestión de tiempo, hermanos. Solo es cuestión de tener paciencia. Vamos a verlo. Solo para que tengamos algunas referencias, y esto es bien sabido por todos. La vida cristiana en realidad requiere de sufrimiento y dolor. Dice en Santiago 5:11: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cuántos se consideran bienaventurados? Hermanos, si estás sufriendo, eres bienaventurado. Dice Primera de Pedro 3:14: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mateo 5 verso 11 dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, hermanos, no es que seamos bienaventurados porque seamos masoquistas, porque nos gusta el dolor. ¿Saben por qué somos bienaventurados? Porque Dios tiene propósitos con esas situaciones. Y lo que Él quiere es formar su carácter en nuestras vidas, y el camino que ha puesto es ese: el sufrimiento, las pruebas. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en situaciones difíciles aprendemos a depender de Él. Lo buscamos con angustia, con clamores. Somos bienaventurados porque Él es el que tiene el control de lo que nos está pasando. No estamos al azar. No estamos sufriendo por casualidades. Estamos siendo metidos en situaciones difíciles porque Dios lo permite. Ojalá esa confianza haga parte siempre de nuestras vidas. Cada día Dios es quien permite las situaciones difíciles. Hay un verso muy famoso que está en Lucas capítulo 21 y verso 18: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Tristemente hay muchos versos de la escritura que se han tomado como convenientemente. Pero miren, el hecho de que un cabello de nuestra cabeza no perezca no quiere decir que no va a haber dolor. Incluso si ustedes miran el contexto de eso, habla de guerras, habla de momentos muy difíciles, habla incluso de padres entregando a sus hijos. Y en ese contexto dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Por qué lo dice? De nuevo, porque es Dios quien permite cada situación de nuestras vidas. Es Dios quien nos lleva por donde Él quiere meternos para formar algo en nosotros. Un texto también muy conocido por todos es cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y dice: pero yo he rogado para que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuál fue la respuesta? Yo he rogado no para que no seas zarandeado, sino para que cuando seas zarandeado tu fe no falte. Hermanos, Dios quiera que nuestra fe no falte cuando estemos siendo sacudidos, cuando estemos siendo pasados por fuego o por agua. Es Dios, amén. Pero que nuestra fe no falte, que en medio de las situaciones difíciles, como hemos escuchado, podamos clamar: Abba Padre, ayúdanos, Señor. Con confianza me acerco a ti para que me des la gracia, para que mi fe no falte. Amén. Dice el Salmo 27 y versículo 13: hubiese yo desmayado si no creyere que
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, es la fe que tenemos que tener, que vamos a ver la salvación de Jehová. ¿Dónde? Cuando muramos, no, en la tierra de los vivientes. Dice aquí, estando en este cuerpo, estando en situaciones humanas difíciles, vamos a ver la salvación de Jehová. Amén. Que sea nuestra confianza cada día, cada momento, en cada injusticia, en cada traición, veremos la salvación de Jehová. Pero allí no termina esta parte de este salmo. Lo que sigue diciendo es: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Qué les puedo decir? Es en el tiempo de Dios. A veces, hermanos, yo sé, y yo creo que todos por aquí hemos pasado por esa situación, sentimos que no podemos más, sentimos que desfallecemos, sentimos que vamos a caer muertos. Pero dice este salmo: esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en Jehová. Que Dios nos ayude a esperar en Él. Amén. Segunda de Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. ¿Cuál ministerio? Estaba hablando del apostolado. Saben que hoy ser apóstol es algo incluso envidiable para la gente del mundo. Porque un apóstol hoy es quien tiene poder. Un apóstol hoy es quien tiene comodidad, quien es próspero económicamente, a quien no le falta nada. Como decimos por ahí, el que no le duele una muela, no le duele nada, está feliz siempre, todo el tiempo. Pero saben que uno de los rasgos principales de los apóstoles, de ese ministerio, era el sufrimiento, era la persecución, era el dolor. Miren lo que dice: teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero ¿cómo desmayar en un puesto tan bueno? No, hermanos, los apóstoles sufrían, eran perseguidos, pasaban necesidades, y ellos decían: estando en este ministerio, por la misericordia de Dios, no desmayamos, aquí permanecemos, aquí seguimos adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros. ¿Cuántos se han visto en apuros? Mas no desamparados, perseguidos pero no, en apuros pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Hermanos, vez tras vez es Dios el que nos sostiene, es Él el que nos levanta. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, es una obra que Dios está haciendo en nosotros hoy, en este tiempo y para esta vida. Qué lindo que Él quiera manifestarse en nosotros, en este cuerpo mortal, en este cuerpo que se desgasta. Es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Saben, tal vez el propósito de Dios no es que no pasemos por pruebas, no es que no experimentemos el fuego. El propósito de Dios es que aún pasando por pruebas, Él nos acompaña, Él nos forma, Él nos levanta, Él nos ayuda, nos anima, nos restaura, nos dice: hijo, sigue adelante, solo falta un poco más.
Acompáñenme a Números, capítulo 21, por favor. Número capítulo 21 y versículo 1. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Versículo 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Hermanos, Israel nunca fue un pueblo de ejércitos. Era un pueblo que había sido esclavo por muchos años. Habían tenido que sufrir la opresión de Egipto. Era un pueblo que no estaba apto para pelear, para enfrentarse a ejércitos, a reinos bien armados, fuertes, capacitados. Mas sin embargo dice que un rey les salió al encuentro para pelear contra ellos, y ellos clamaron a Jehová, y Jehová los rescató, les dio victoria. Hermanos, ¿cómo? No lo sé, pero Dios puede darnos victoria sobre cosas que nosotros no sabemos cómo enfrentar. Él puede ir adelante de nosotros. Él es Dios, y lo que hagamos nosotros, pero Él es Dios. Él tiene el poder de darnos victoria. Y en este pasaje vemos que Dios le dio victoria al pueblo de Israel sobre un enemigo. Y qué felicidad y qué emoción y qué alegría cuando Dios nos muestra cosas grandes enfrente de nuestros ojos. Cuando vemos proezas de parte de Dios, cosas que nosotros creíamos imposibles. Pero del verso 3 sigue el verso 4. Leámoslo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Algún parecido con la realidad? Señor, qué victoria. Oh, grande has sido tú, Señor, qué lindo. Y al momento, qué duro el desierto, esta situación. Y uno leyéndolo diría: pero es que qué pueblo tan tremendo. Acababan de ver una victoria de Dios a favor de ellos, y ahora aquí están desanimados. No levanten su mano, pero hermanos, yo creo, estoy casi seguro de que aquí todos, desde el menor hasta el mayor, en algún momento hemos experimentado desánimo. Si eres hijo, porque eres hijo. Ay, pero es que mis padres. Si este es el camino de Dios, qué difícil. Si eres padre, porque eres padre. Si eres hermano, porque eres hermano. Hermanos, todos aquí hemos experimentado desánimo alguna vez. Cuidado, no estoy diciendo que el desánimo sea pecado. Creo que hace parte de nuestra preparación. Creo que es una etapa por la que todos tenemos que pasar. No solo una, sino varias veces quizá. Pero hemos experimentado desánimo. Y en esta parte el pueblo de Israel se desanimó. Sigamos leyendo. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Quiero ver con ustedes cosas que no debemos hacer cuando el desánimo llega. Porque, hermanos, va a llegar. Si no estás pasando por un tiempo de dificultad, de desánimo, ese momento va a llegar, tarde que temprano. Pero, hermanos, es increíble. A veces, como resultado del desánimo, empezamos a poner nuestros ojos en lo que no debemos. Ay, allá afuera estuviera mejor. En Egipto no estuviera sufriendo tanto. Se recuerdan, el pueblo vez tras vez se acordaba de Egipto. Ay, tiempos aquellos. Imagínense, la esclavitud que experimentaban allá llegaba a ser una opción buena para ellos. Ay, Egipto, las ollas de cebolla que comíamos. A mí no me gusta la cebolla, pero y no me imagino una olla llena de cebollas, menos. Pero ellos se acordaban de las cebollas que comían en Egipto. Yo creo que a muchos no nos gusta la cebolla, pero, hermanos, se acordaban, quizá, pienso yo, hasta las cosas malas de Egipto parecían buenas. Oh, allá cuando teníamos la comidita, no teníamos que estar vagando por el desierto. Ay, hermanos, hay algo que quiero leerles en Jeremías capítulo 2. Quisiera que me acompañen ahí por un momento, tal vez como un paréntesis. Pero quiero que veamos, hermanos, para que consideremos cómo reaccionar cuando viene el desánimo. Incluso cuando esperamos una respuesta de parte de Dios y no la vemos, y ponemos nuestros ojos en Egipto. Miren, hermanos, Dios es Dios. Él es santo, Él es poderoso, Él es omnipotente. Hermanos, no hay ninguno como Él. Pero miren qué humildad la de nuestro Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres. Hermanos, cuando hay un enfrentamiento de una persona con otra, por lo general cada persona está pensando en lo que falló el otro, en lo que tú hiciste mal. Tú te equivocaste en esto, fallaste en esto, la decisión equivocada fue esta y tú la tomaste. Miren cómo responde Dios. Viendo que su pueblo se estaba alejando, viendo que estaba habiendo una separación entre él y su pueblo, Dios no dice: ustedes son duros o tercos o malos. Dios dice: pero ¿qué hice mal? ¿Qué maldad hallaron en mí? ¿Por qué se alejan? Quizá el Señor dirá: ¿acaso he sido duro con ustedes? Ahí mismo sigue diciendo en el verso 11: para mí este capítulo de Jeremías es una lamentación del corazón de Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria, por lo que no aprovecha. Verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Verso 18: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Hermanos, pueden ver el clamor de parte del corazón de Dios. Qué humildad la del Señor al ver que quizá cuando estamos desanimados consideramos lo que era Egipto, y Dios pregunta: pero ¿qué he hecho yo mal?
Todavía la pregunta sobra, hermanos. Dios ni siquiera debería preguntar eso. ¿Qué maldad vieron en mí? Dice el Señor, el Dios, el Santo de Israel. Qué humildad la de Dios. Y aún así, viendo que el pueblo se alejaba, dice el capítulo 3 y verso 1. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. ¿Más qué? Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Hermanos, si el desánimo ha llegado a nuestras vidas, si quizá en medio de esa situación hemos considerado ir al mundo, escapar de la presión que Dios ha permitido sobre nosotros, hermanos, créanme, allí solo muerte hay. Y el Dios vivo está diciendo: no, allá no, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Aunque hayas tenido otros amores, aunque hayas fornicado, Él dice: vuélvete a mí. Lo lindo es que Él nos recibe y nos está esperando. Amén. Volvamos a Números, por favor. Capítulo 21. Números capítulo 21 verso 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entraron en una inconformidad, hermanos. Bueno, decían que no había pan, pero que tampoco querían el pan que había. Entonces, ¿había pan o no había pan? Había pan, pero ellos no querían lo que Dios les había dado. Ellos estaban recibiendo de Dios cosas, Dios los estaba sustentando, pero es que no, a mí no me gustó. Fuera mejor esta otra cosita, Señor. Y si Dios les hubiera dado otra cosita, Señor, ahora quiero esto. Miren, el corazón humano es inconforme. A mí me encantan los frijoles de la abuela. Para mí son la cosa más rica. Hace muchos años que no los pruebo. Creo que está por ahí. Espero que me convide otra vez. Pero parece ser que, y no sé si ella lo sabe, espero que no se me ofenda la abuelita. Ella se hizo experta en frijoles porque hacía muchos frijoles. Cada vez que yo iba, para mí eso era una maravilla. Pero unos primos míos vivían con ella y a ellos les tocó probar el avance de la calidad de los frijoles de la abuela día a día. Y cada vez que yo iba, yo decía: yo quiero frijoles de la abuela. Y los primos me decían: no más frijoles, por favor. Muchos frijoles, todos los días frijoles, todos los días. Y yo, pero si son tan buenos. Ellos: no, cambiemos por un día. Así es el corazón humano. Pedimos y se nos da, pero en algún momento ya no queremos eso, ya es otra cosita. Señor, por favor, cámbianos esto. Ya no quiero más de esto. Les aseguro que si el Señor nos diera lo que queremos al momento: Señor, otra cosita, Señor. Miren, hermanos, solo Dios sabe lo que necesitamos. Él nos da lo que necesitamos. Lo terrible es cuando Él nos da lo que queremos, porque para el pueblo eso fue muerte. Ellos pidieron y Dios les dio, pero eso se convirtió en juicio para ellos, porque no esperaron en la voluntad de Dios. Miren, Dios quería ponerles una mesa en el desierto.
¿Qué era eso de parte de Dios? Yo no lo sé. Pero una mesa no era algo como solo pan. Pero ellos empezaron a quejarse. Fruto del desánimo. Fruto de que llegó un momento donde se cansaron. Y les vuelvo a decir, el desánimo no es pecado, pero nuestra reacción cuando estamos en tiempo de desánimo se puede convertir en algo negativo. Podemos darle una respuesta equivocada al Señor. Podemos incluso decir lo que no queremos. Nos comportamos, hermanos, como niños pequeños, quizá reclamando: no, esto no me gusta, no quiero, esto no, esto tampoco. Hermanos, yo le pido a Dios que tenga misericordia y que no nos dé lo que nosotros le pidamos. Él sabe lo que necesitamos, y lo que necesitamos, y Él lo sabe. Yo lo quiero. Lo que venga de Él, yo lo quiero, porque sé que va a dar vida. Y ellos decían: no había pan ni había agua. Miren, hermanos, es increíble. Un capítulo atrás, si ustedes miran el título en sus Biblias, dice que Dios, ¿qué? Les dio agua de la roca. Pero ¿cómo? ¿Agua de una roca? Hermanos, Dios les había provisto agua de una roca. Unos capítulos antes habían pasado por Elim, 12 fuentes de agua en un desierto. Pues, pero ¿cómo? Habían pasado por allí. Cuando pasaron por Mara, el agua estaba amarga, pero Dios se la endulzó. Y aquí están de nuevo experimentando un poco de sed. El calor del sol fuerte sobre sus vidas, hermanos, y la respuesta no fue la mejor, aun cuando habían visto que Dios anteriormente había provisto el agua para ellos. Ay, este pan no, y no hay agua. Quizá la respuesta o la actitud correcta no hubiera sido: Señor, te pedimos ayuda, estamos pasando por necesidad y nuestra alma desfallece, Señor, provéenos, Señor, por favor. Dios hubiera provisto. Dios no los llevó al desierto para matarlos, aunque Satanás nos haga pensar eso, que estamos allí para morir. Dios los envió allí para formar su carácter, para enseñarles algo muy importante: que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere el Señor en medio de las pruebas? Que dependamos de Él, que lo busquemos a Él con necesidad, no con dureza. Señor, no, hermanos, que Dios nos ayude a tener una actitud correcta en nuestro corazón. Dice el verso 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que los mordían, y murió mucho pueblo de Israel. ¿A causa de qué? A causa de su murmuración, a causa de que empezaron a hablar mal contra Dios y contra Moisés, por la situación que estaban experimentando. Pero también en medio de esa situación tan difícil, dice el verso 8: y Jehová dijo a Moisés, verso 7: el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y en el verso 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La escritura nos hace claro que esta serpiente era figura del Señor Jesús cuando fue levantado en la cruz. Entonces de esto podemos deducir algo muy hermoso. Hermano, si sientes desfallecer, si quizá en tu corazón entró el veneno de la murmuración, de la queja, del decir ¿por qué? Y de reclamar, ¿cuál es la solución?
Hay un canto que dice: eleva tu visión, porque no hemos pasado por allí. El pueblo de Israel estaba experimentando cosas muy adversas, situaciones difíciles. Pero hoy el mensaje es: hermanos, si estás en una situación difícil, si estás en persecución, si estás experimentando presión, sea económica, de cualquier tipo, enfermedad, lo que tenemos que hacer es nuestra visión elevarla al cielo. Amén. Porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra, para el cual no hay nada imposible. Si estás siendo perseguido, deja eso en manos de Dios. Si estás experimentando presiones, déjalo en manos de Dios. Si hay escasez, estamos hablando con el mero mero, que en su tiempo va a proveer lo que necesitamos. Amén. Nos va a dar lo que necesitamos en su tiempo. Amén. Miren esto, qué tremendo. Hechos capítulo 14. Y versículo 19. Hechos 14 y verso 19. Creo que hay dos cosas que debemos hacer cuando pasamos por situaciones difíciles. La primera es mirar al cielo, desviar nuestra vista hacia el Señor. Pero miren lo que dice aquí. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Si pensaban que estaba muerto, ¿de qué forma lo apedrearon? Hermanos, literalmente lo que ellos querían no era herirlo, era matarlo. ¿Qué pasaría si apedrearan a alguno de nosotros aquí? Si te apedrearan a ti, y por la misericordia de Dios quedaste con vida, y te apedrearon por servirle al Señor. Quizá te levantas adolorido y dices: hasta aquí, no más. Yo no estoy para esto. Yo no merezco esto. Estoy sirviéndole a Dios y por servirle a Dios me apedrean. No digo que yo siguiera, no lo sé. Pero ¿saben qué hizo Pablo? Se levantó y al momentito de nuevo estaba haciendo aquello por lo cual lo habían apedreado. Hermanos, qué espíritu, ¿verdad? Qué fuerza de parte de Dios. A veces pensamos que los hombres de Dios fueron grandes hombres por lo que eran como hombres, y no es así. Los grandes hombres de Dios fueron grandes hombres de Dios por lo que Dios hizo en ellos, no por lo que ellos en sí eran. Pensamos en un Daniel, pensamos en un David, en Abraham, pensamos en tantos hombres que fueron grandes hombres de Dios, y los vemos y decimos: ¿cuándo seré yo así? Miren, era lo que Dios hacía en ellos, no lo que ellos eran. Por eso Pablo, humanamente alguien no se hubiera podido levantar de ahí. Si creyeron que estaba muerto, es porque, hermanos, la pedreada primero no fue con piedras pequeñas, y segundo no fue como tirando las piedras a ver si que le den los pies. No, hermanos, se levantó muerto. Allí lo dejaron así. Pero miren, me llama la atención algo. Dice el verso 20: pero rodeándole los discípulos, se levantó. Quizá, hermanos, uno estando ahí tirado se levanta y: ay, yo no sigo aquí.
Lo que yo me pregunto es qué estaban haciendo los discípulos cuando hallaron a Pablo tirado en el piso. Saben que Pablo era muy valioso para ellos. Era valioso. Dice que lo rodearon y se levantó. Algo que yo creo que debemos buscar en tiempos de dificultad, de debilidad espiritual, tiempos en el que el desánimo nos abraza, nos aborda. Hermanos, busquemos estar rodeados, busquemos el cuerpo. Yo he dicho, una oveja sola todo el tiempo está expuesta a ser atacada, pero si una oveja está junto con todo el rebaño, es más difícil. Además de que Jehová es nuestro pastor, amén, de que Él es nuestro pastor y Él nos cuida. Pero si estamos alejados, si estamos solos, si nos apartamos, de ahí la importancia de congregarnos también, de venir a este lugar. ¿O no sienten una emoción, una alegría cuando vemos a los hermanos? Hermano, qué bendición, qué alegría. Miren, yo he experimentado este poder de resurrección. Algunos hermanos, yo he pasado por situaciones difíciles, todos lo hemos hecho, pero viene uno incluso con luchas en su corazón, con cargas. Hermano, qué bueno que viniste, qué bendición. Y se va levantando uno a medida que va siendo rodeado, se va levantando uno, va cobrando ánimo, fuerzas para seguir. Entonces, qué importante, hermanos, congregarnos, amén, estar rodeados. Además de que también, y hay que decirlo, Dios no hizo el hombre para que estuviera solo. Eso no solo tiene que ver con el área matrimonial, sino que también hay un cuerpo, amén. Hay un cuerpo, hay una iglesia al cual tenemos que acercarnos, con el cual tenemos que compartir. Y también hay que decirlo, hay algunos que son más fuertes que otros. Hay algunos que son fuertes y que pueden levantar al débil. Por esa razón es que Colombia le ganó a Francia, ¿sí o no? Porque hay unos que son más fuertes que otros. Entonces, quizás los que somos débiles podemos acercarnos a aquellos que son más fuertes y llevarnos unos a otros en hombros, en oración, en palabras de ánimo. Y miren lo que dice: y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué es permanecer en la fe? Es que a pesar, ¿se acuerdan de Pedro? A pesar de que seamos zarandeados, podamos permanecer ahí. Y el día y el momento llegará en el que Dios traerá su salvación y seremos levantados y seguiremos adelante. El Señor es un Dios personal. Es un Dios de cada uno. No pensemos, sí, en una congregación, pero así como el salmo que leímos al inicio, creo que cada uno pudiera decirlo: Jehová es mi pastor, es mi pastor. Cada uno pudiera decirlo y tener esa confianza. Dios es un Dios personal, amén. Y Él está con nosotros en medio del fuego, en medio del horno, en medio de las dificultades. Dice el Salmo 66, verso 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. ¿Quién? Dios es el que permite esas situaciones. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia, amén. Es lo que hace Dios, es lo que desea hacer. Así que, hermanos, si sentimos desfallecer, hoy les digo en el nombre de Dios: esperemos, tengamos paciencia, que el Señor está al cuidado de todos nosotros.
El evangelio de la cruz en realidad es el camino. Es el único camino, pero no es el fin. La cruz es algo por lo que tenemos que pasar. Es algo que tenemos que experimentar día a día. Pero hay algo más allá después de la cruz, amén. Hay una gloria, hermanos, que Dios quiere que vivamos, que sintamos, que experimentemos. Su misma presencia derramada sobre nosotros sin reservas. Oh, queremos llegar hasta eso, amén. Quiero leerles algo que quizá para muchos es conocido. Y es una anécdota que incluso han compartido, que dice así: un grupo de señoras se reunieron para estudiar las escrituras, y mientras leían el tercer capítulo de Malaquías encontraron una expresión notable en el tercer versículo que decía: Él purificará y los refinará como se hace con la plata. Se pusieron de acuerdo entre ellas, y con el fin de conocer cómo era el proceso de purificar la plata, una de ellas fue a un platero para informarse y luego informarle a las demás de cómo se purifica la plata. Sin decir el objeto de su diligencia, pidió al platero que le hablara sobre el proceso de refinar la plata. Y después que el platero describiera el proceso, ella le preguntó: Señor, ¿usted se sienta durante el proceso de refinación? Oh, sí, señora, contestó el platero. Debo sentarme con el ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede en el grado más leve, la plata se daña. La señora inmediatamente vio la belleza y el consuelo de la expresión: Él purificará y los refinará como se hace con la plata. Dios ve necesario poner a sus hijos en un horno, y Él, como nuestro platero, está todo el tiempo mirando nuestro proceso, ya que Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos sobrellevar. Nuestras pruebas no vienen al azar, y Él no nos dejará ser probados más de lo que podemos aguantar. Y la señora hizo una pregunta final: Señor, ¿usted sabe cuándo el proceso está completo? El platero dijo: es muy sencillo, contestó. Cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, ahí sé que se acaba el proceso de refinación. Saben, el Señor, como nuestro platero, está permitiendo fuego en nuestras vidas, solo con una razón, con un propósito. Recuerdan, lo leímos ahora: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros en medio de las pruebas? Verse a sí mismo en nuestros corazones, vernos y ver su propia imagen. Lo lindo es que es en nosotros. Eso es posible, y Dios puede hacerlo, y Dios quiere hacerlo. Así es de que, hermanos, quiero animarlos, porque si sentimos desfallecer por las pruebas, hoy lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro platero y decirle: Señor, yo quiero permitir tu obra en mi vida. Si este fuego va a terminar, va a dar como resultado que tu vida sea formada en mí, amén, Señor. Quiero permanecer aquí, que nuestra fe no falte y que nuestro espíritu no desmaye, amén. Pongámonos en pie.
tantos hombres de Dios que registra la Biblia y saben que también experimentaron desánimo. Jacob dice, en su angustia sus ojos vieron al Señor. Elías, el profeta de fuego, yo creo que todos hemos escuchado acerca de él. Un profeta que oraba y caía fuego y acababa con muchos hombres. Dice que después de la matanza de los sacerdotes de Baal, Jezabel mandó a buscarlo y él empezó a huir. Y se llegó a desesperar tanto que le dijo a Dios: Señor, yo no quiero vivir así. Quisiera perder mi vida, Señor, porque así no puedo. Imagínense, hermanos, el hombre de fuego estaba experimentando desánimo. El mismo Abraham dice que su fe no se debilitó, ni siquiera al ver todas las adversidades que hermanos se salían de su control, de su capacidad. Él tenía 100 años, Sara era estéril. ¿Qué puede hacer uno ahí? Pero Dios le dio una palabra y dice que creyó. Tuvo una fe tal que su fe no se debilitó. Él creyó, dice que estuvo en esperanza contra esperanza. Él esperó en Jehová, porque Jehová podía responderle. ¿Cómo? Él es Dios. Así es de que no nos debilitemos. Dice que antes lo que hacía Abraham era que se fortalecía dándole gloria a Dios. En medio de su imposibilidad le daba gloria a Dios. Yo hoy quisiera que le diéramos gloria a Dios. Si ustedes están pasando por tiempos difíciles, démosle gloria a Dios. Solo estando ahí en la necesidad, levantemos los ojos, miremoslo y alabemos al que puede hacer las cosas posibles. Amén. Al que nos puede levantar después de ser apedreados para seguir el camino, para continuar. Hay un canto que quiero que aprendamos esta mañana. Se llama Aquel que es poderoso. Algunos quizás ya lo conocen, otros no. Pero quiero que con este canto alabemos al Señor. Que lo aprendamos los que no lo saben, y los que lo saben, cantémoslo. Dice así: aquel que es poderoso para guardarnos sin caer y presentarnos ante su trono de amor. Sea gloria y majestad por los siglos. Amén. Muy grande y fiel es nuestro Salvador. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin caer, y que puede presentarnos ante su trono por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es grande y es fiel. Es nuestro Salvador. Amén.
Oh, cantemos este canto así estés experimentando fuego. Dile: Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres grande y eres fiel y nunca nos has abandonado, Señor. A ti damos la gloria, Señor, en esta mañana. A ti damos gloria, honra y majestad, porque has sido grande y fiel, Señor. Te pedimos nos fortalezcas, Señor, en medio de la dificultad. Te pedimos, Señor, nos das fuerzas, Señor, para continuar adelante. Que nuestra fe no falte, Señor. Que las situaciones adversas no opaquen nuestro amor por ti, Señor. Ayúdanos a correr, Señor, a tu refugio. Ayúdanos a escondernos bajo tus alas. Oh, eres nuestro pastor, Señor. Eres nuestro hacedor y nuestro salvador, Señor precioso. Oh,